Como decíamos, para que la excepción mixta de prescripción sea procedente invocarla y el juez pronunciarse conforme a ella, de acuerdo al artículo 32, no debe quedar duda sobre la fecha desde cuándo se hizo exigible el crédito laboral que está reclamando la parte demandante. Miren, el artículo 32 dice: el juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, de decisiones previas. Dice después: también podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o desinterrupción o de suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada. Ese es el artículo que te está diciendo, artículo 32, que usted puede proponer como mixtas la prescripción o la cosa juzgada. Pero con relación a la prescripción, la única condición procesal que impone el procedimiento laboral para que pueda ser declarada de manera anticipada mediante auto es que no exista duda sobre la fecha a partir de la cual se hizo exigible el crédito laboral que se reclama, es decir, la fecha a partir de la cual empieza a contarse el término de prescripción para formular la demanda. Entonces, si usted como apoderado de la parte demandada, propone la excepción mixta de prescripción y le prueba al juez desde cuándo fue que se hizo exigible ese crédito laboral, y el juez tiene claro que desde esa fecha que usted propone es cuando empezó a hacerse exigible el crédito laboral y desde cuando empezó, a transcurrir los 3 años que tenía el demandante para demandar, muy seguramente va a declarar probada la excepción de prescripción. Y con respecto a la cosa juzgada, también es otra excepción que usted puede proponer como mixta. Toda vez que es una acción de mérito, la puede proponer como mixta en la demanda. Obviamente hay cosa juzgada cuando se demuestra que se está demandando nuevamente un asunto que ya fue resuelto y decidido, en donde en aquel otro asunto eran las mismas partes en contienda, se demandó por la misma causa y por el mismo objeto, y muy posiblemente también se valieron de las mismas pruebas. Entonces, si usted demuestra de que ese proceso que ahora está ventilando el demandante contra su cliente, que es el demandado, ya fue objeto de pronunciamiento en un proceso anterior que cuenta con sentencia, que está debidamente ejecutoriada, que hizo tránsito a cosa juzgada, ¿cierto? Y que aquel proceso con este tiene similitud en lo que tiene que ver con las partes, con el objeto y con la causa, usted puede proponer como mixta la excepción de cosa juzgada, a pesar de ser de mérito, ¿cierto? Usted la puede proponer como mixta. Ahora, el hecho de que usted proponga estas dos excepciones, la prescripción y la cosa juzgada, como mixtas, no impide que de igual manera las proponga también de manera simultánea como de mérito. Nadie impide que por un lado las proponga como mixtas, es decir, como previas, para que sean resueltas como previas, y también de manera simultánea como de mérito, para que sean resueltas en la sentencia. Algo importante, en lo que tiene que ver en la forma como se presentan las excepciones junto con la contestación, vale recalcar que si bien en materia civil el escrito contentivo de las excepciones, tanto previas como de mérito, van en escrito separado, acá en laboral no. En laboral tiene la particularidad de que en el mismo escrito donde presento la contestación de la demanda, en ese mismo escrito en donde me pronuncio sobre los hechos, sobre las pretensiones, también puedo presentar lo referente a las excepciones previas y de mérito en el mismo escrito, ¿ok? No tiene por qué ser en escrito separado como sucede en el procedimiento civil. Pues bien, esto es todo lo referente al derecho de contradicción o el derecho de contestación que la ley le otorga al demandado para que haga uso del derecho de defensa en los procesos laborales. Repito, la contestación de la demanda, que según el artículo 31 nos enseña que debe reunir una serie de requisitos formales, los cuales deben cumplirse, so pena de que sea inadmitida. Importante recordar que si la contestación me es inadmitida, yo debo subsanarla dentro del término perentorio de 5 días, contados a partir de la fecha en que me he notificado el auto que inadmite la demanda, y si no la subsano, corro el riesgo de que la demanda se me dé por no contestada. Dentro de los diferentes mecanismos de defensa que puede incoar la parte demandada a contestar la demanda están las excepciones previas, ya las estudiamos, son las consagradas en el artículo 100 del Código General del Proceso, aplicable analógicamente al procedimiento laboral. De igual manera, usted puede hacer uso de las excepciones de mérito, aquellas que van dirigidas a atacar el derecho pretendido, las pretensiones, y que las
las de mérito, a diferencia de las previas, que sí son nominadas, porque las previas están debidamente nominadas en un artículo, las de mérito son innominadas. Usted le puede dar la denominación que quiera, lo importante es que se pruebe. Las excepciones de mérito, como lo señala el artículo 282 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al procedimiento laboral, la ley permite que el juez cualquier hecho constitutivo de una excepción de mérito pueda ser declarado de oficio por el juez, salvo tres, que el mismo artículo 282 del CGP te lo está diciendo: la prescripción, la nulidad relativa y la compensación. Estas tres excepciones de mérito sí deben ser invocadas a instancia de parte demandada. No les es dado al juez promoverlas o declararlas de manera oficiosa. ¿Okay? Entonces, salvo estas tres, cualquier excepción de mérito o cualquier hecho probado que constituya una excepción de mérito, el juez la puede declarar de manera oficiosa. Vale la pena recalcar que esta prohibición que tiene el juez laboral y el juez civil también, porque es que la norma que está diciendo que al juez laboral no le es dado de manera oficiosa decretar la exención de prescripción o la nulidad relativa a la compensación, es una norma del CGP. Entonces, tanto el juez civil como el juez laboral no tienen facultades para declarar de manera oficiosa estas tres excepciones. ¿Okay? Sin embargo, si nos vamos al procedimiento administrativo, hay así, el Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, sí le da facultades al juez administrativo para que declare de manera oficiosa cualquier excepción de mérito, incluida estas tres, específicamente la prescripción. Entonces, no se les olvide, en torno a la excepción mixta de prescripción, el requisito sine qua non que debe acreditarse, conforme al artículo 32 del CPR, es que no exista duda o discusión con respecto a la fecha de exigibilidad de la pretensión o desinterrupción. Es decir, que no quede duda en el proceso desde qué momento se hizo exigible ese crédito laboral que se reclama, porque ese mismo momento o esa fecha de exigibilidad viene siendo también el principio del término que tiene el demandado para incoar la demanda, que en materia laboral, por regla general, conforme al artículo 488 del CST, son 3 años. Entonces, si usted le logra demostrar al juez, al invocar esta excepción mixta de prescripción, que los 3 años ya pasaron, contados a partir de la fecha en que se hizo exigible el crédito laboral que reclama el demandado, y el juez advierte y le queda claro, por ejemplo, que la fecha de exigibilidad, si por ejemplo lo que está reclamando el demandante es una sanción moratoria, por ejemplo, ¿cierto? Una sanción moratoria o una indemnización por despido injusto, ¿cierto? Queda claro pues que este crédito laboral, su exigibilidad empieza a partir de la fecha en que termina el contrato. Entonces, si usted logra demostrar al juez que, como quiera, que lo que reclama el demandante es una sanción moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales el día en que terminó el contrato, como es la sanción moratoria del artículo 65 del CST, o la indemnización por despido injusto, cuyo término de prescripción empieza a correr a partir de la fecha en que termina el contrato. Si usted le logra demostrar al juez de que lo pretendido en la fecha de exigibilidad de estos créditos laborales pretendidos, sanción moratoria o indemnización, esa fue a partir de la fecha en que termina el contrato, y que a partir de esa fecha de exigibilidad también empieza a contarse los 3 años, si el juez no tiene duda que esa es la fecha desde cuál empieza a contarse los 3 años y usted se lo hace ver, pues muy seguramente el juez laboral va a declarar probada esa excepción mixta de prescripción. Ahora, ¿cómo se resuelven las excepciones mixtas tanto de prescripción como de cosa juzgada? Esa es la gran pregunta. Algunos sostienen que aplicando una norma pues del Código General del Proceso, artículo 287, numeral tercero del CGP, si nos vamos al artículo 287, el CGP señala, artículo 278, corrijo. Si nos vamos al artículo 278 del CGP, numeral tercero, dice que cuando en cualquier estado del proceso, el CGP, el juez deberá dictar sentencia, deberá dictar sentencia anticipada en los siguientes eventos. Dice, el 278 señala que el juez civil deberá dictar sentencia anticipada, es decir, antes
del momento procesal para ello, que es la audiencia de instrucción y juzgamiento. Puede, antes de esa audiencia, dictar sentencia anticipada. ¿Cuándo? Entre otros casos, numeral tercero, cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva. Es decir, en materia procesal civil, cuando el juez, antes de dictar sentencia de fondo, que normalmente se emite en la audiencia de instrucción y juzgamiento, encuentra probada de manera anticipada la prescripción extintiva del derecho, puede declarar esa prescripción extintiva mediante sentencia anticipada y así dar por terminado el proceso. Artículo 278, numeral tercero. Algunos sostienen que este artículo aplica por analogía al procedimiento laboral. Ello implica entonces que los que pregonan esta tesis dan a entender que cuando el juez declare probada, por ejemplo, la excepción mixta de prescripción o de cosa juzgada que le plantee la parte demandada de la contestación, debería declararla mediante sentencia anticipada. Sin embargo, otra corriente sostiene que no, que como quiera que las excepciones mixtas de prescripción y de cosa juzgada se propone como previas, es decir, a pesar de que son de mérito, usted la está proponiendo como previas para que sean resueltas como previas, debe ser mediante autointerlocutorio, porque la ley procesal nos enseña que las excepciones previas se resuelven es mediante autointerlocutorio. ¿Okay? En la práctica, ¿qué está sucediendo? Por lo menos en Sincelejo somos testigos de que los jueces laborales, cuando la parte demandada le propone las excepciones mixtas, ya sea de prescripción o de cosa juzgada, y él va a declararlas probadas, lo hace mediante autointerlocutorio. Es decir, los jueces de Sincelejo son del criterio de que se debe resolver es mediante autointerlocutorio estas excepciones mixtas toda vez que se están proponiendo como previas. Y las excepciones previas en términos normales se resuelven mediante autointerlocutorio. Autointerlocutorio es obviamente susceptible de apelación, porque el artículo 65 dentro del catálogo de autos interlocutorios contra los cuales se puede interponer el recurso de apelación señala que uno de ellos es el auto interlocutorio mediante el cual se resuelven excepciones previas. Entonces, aclarado eso, pues damos por terminado esta clase referente, por un lado, a los requisitos formales de la demanda y lo referente también a la contestación de la demanda, sus requisitos formales y los diferentes mecanismos de defensa que puede incoar el demandado, como son las excepciones previas, mixtas y de mérito. Muchas gracias.